a comenzar la unidad 3, ¿sí? La unidad 3 ya entraría para el segundo parcial. Es una continuación de la 2, porque seguimos analizando otra forma de la programación lineal, ¿sí? Pero ya entraría en el parcial número 2, ¿sí? Bueno, voy a girar computadora, ustedes me dicen si ven. Profe, disculpe, ¿ya tomó asistencia? La asistencia, cuando es virtual, lo tomamos directamente desde el Meet, y si no, pone la asistencia en el chat. Ah, bueno, listo. Gracias, profe. Disculpe. Nada. Bueno, ¿se ve ahí? ¿Acerco más o se ve? Sí, si puede acercar un poquito más. ¿Ahí? Sí, ahí se ve, no sé, los compañeros si... Bueno. Ponemos unidad 3. Y vamos a continuar dentro de lo que es programación lineal. Vamos a ver dualidad. Entonces, vamos a ver unidad 3, programación. Y vamos a ver dentro de la programación lineal dos técnicas relacionadas, que son la dualidad y el análisis de sensibilidad. Vamos a comenzar con lo que es la dualidad. ¿Bien? La dualidad en la programación lineal. Y para entender lo que es la dualidad, vamos a continuar con un ejemplo que nosotros habíamos trabajado al comienzo, ¿sí? Que se acuerdan que era la de los cerámicos, la empresa que tenía, la fábrica que tenía que hacer cerámicos, ¿se acuerdan? Voy a borrar esto para poder trabajarlo. Entonces, ponemos como título la dualidad, ¿sí? Profe, disculpe, ¿puede acercar un poquito más la cámara? Bueno, acuérdense en que pónganlo alargado y tóquenlo para que se vea siempre el pizarrón, ¿sí? Ahí está mejor. Sí, profe, gracias. Bien. Bueno. Entonces vamos a trabajar lo que es esto, la dualidad, con el ejemplo este de la fábrica de cerámica. Entonces vamos a ir con el ejemplo, la fábrica de cerámicos, donde nosotros teníamos que X1 eran los cerámicos esmaltados y X2 los cerámicos rústicos, ¿sí? Donde que teníamos una maximización, estos eran los datos que teníamos, era de 8X1 más 6X2. Y eso estaba sujeto a las restricciones. 5X1 más 5X2 menor o igual a 300, que eran horas de mano de obra.
Después teníamos 4x1 más 8x2 menor o igual a 400 horas de secado. Y después teníamos 6x1 más 4x2 menor o igual a 320 horas de cocción. ¿Sí? Donde x1 y x2 eran mayor o igual a 0. Sí, eso es lo que nosotros ya habíamos trabajado con este ejemplo para ver cuánto era la cantidad factible de producir con estos requerimientos, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que la empresa, esta empresa, fábrica de cerámicos, tiene la posibilidad de vender los insumos que utiliza para su producción. ¿Sí? Entonces, si los va a vender, lo lógico es que pretenda recibir como mínimo lo que obtendría si los usa. ¿Van copiando o todavía están en esto? No, profe, repita, por favor. Bueno, ¿ya terminaron de copiar esto? Sí, eso sí. Bien, ¿el resto? También, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos a poner, debajo de esto vamos a poner, vamos a suponer que la empresa, en este caso la fábrica de cerámicos, tiene la posibilidad de vender los insumos que utiliza para su producción. En este caso, es lógico que pretenda recibir como mínimo lo que obtiene si los usara. Lo que obtiene si los usara en la fabricación de sus productos. Es decir, que va a desear o va a querer determinar el precio de los recursos. Por debajo de lo cual ya no le conviene venderlos. Vamos a definir a la variable I1, I2 e I3. Vamos a definir a las variables I1, I2 y I3 como los precios unitarios de los recursos
de horas de mano de obra, de horas de secado, de horas de cocción. Ahora, como su objetivo es encontrar el precio mínimo, al que debería vender estos recursos, entonces vamos a minimizar 301 más 402 más 320 y 3. Y como dijimos que la empresa debería recibir como mínimo lo que obtiene si los usa, en su producción, la contribución a las utilidades de cada producto nos da un límite inferior para estos precios. Punto. Es decir, que en lugar de fabricar un metro cuadrado de cerámico, esmaltado, vendemos 5 horas de mano de obra, 4 horas de secado y 6 horas de cocción. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos nosotros. No copien esto. El cerámico esmaltado era X1, ¿sí? O sea, que vamos a trabajar, si vendemos 5 horas de mano de obra, 4 horas de secado, 6 horas de cocción, ¿sí? Entonces, podemos escribir esta igualdad de esta forma. Entonces vamos a tener 5 y 1 más 4 y 2 más 6 y 3. Va a ser mayor o igual a ¿qué? A 8, que es lo que yo tengo acá. A 8. Y si hacemos el otro razonamiento para el otro cerámico rústico, y vamos a tener 5 y 1 más 8 y 2 más 4 y 3. Va a ser mayor o igual
a 6, que es lo que yo tengo acá. Y 1, y 2, y 3 tienen que ser mayor o igual a 0. Es decir, I1, I2, I3 son precios. Entonces, tienen que ser mayor o igual a 0. Me avisan cuando termine. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, podemos observar que con los datos del problema original, estos eran los datos del problema original, ¿sí? Hemos formulado otro de programación lineal que brindará información sobre el valor. Disculpe, profe, ¿podría repetir de nuevo? Sí. Podemos observar que con los mismos datos del problema original, o sea, esto que yo puse primero, con los mismos datos del problema original, hemos formulado otro de programación lineal que va a brindar información sobre el valor que los recursos tienen para la empresa. Lo que en economía se conoce como precio sombra o valor marginal del recurso. Ahora, si nosotros resolvemos ambos, esto ya lo teníamos resuelto, el de arriba, nos falta resolver esto. Si resolvemos ambos problemas, vamos a observar que los valores óptimos son iguales. Y esto es de esperarse, ya que la empresa no aceptaría por la venta de sus insumos menos dinero del que podría obtener
sí los utiliza en la fabricación de sus productos. Punto aparte. Decimos entonces que para cada problema de programación lineal, existe siempre asociado al mismo otro problema lineal. ¿Otro problema cómo, profe? Otro problema lineal. A este punto, a este nuevo programa, se lo puede emplear para obtener la solución del problema original y además sus variables proporcionan información útil acerca de la solución óptima del problema lineal original. Punto. Vamos a llamar primal, vamos a llamar primal al programa original. O sea, este sería el primal. Y dual al programa lineal o al problema lineal asociado. Este sería el dual. Este sería el primal y este sería el dual. Punto. Existen varias formas de dualidad.
Por ejemplo, los puntos, la forma canónica de la dualidad. Ahora, si el problema primal está dado de la forma maximización, vamos a tener las restricciones van a ser menor o igual que B y X va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, el programa dual asociado va a ser, si este es maximizar, va a ser el contrario, va a ser minimizar. ¿Veis? Y vamos a tener A prima I va a ser ya mayor o igual, como esto es menor o igual, este va a ser mayor o igual a C prima, y acá vamos a tener que sí que I es mayor o igual a 0. Entonces, si el primal es maximizar, el dual asociado va a ser lo contrario, minimizar. Y cambiamos el orden de las restricciones. Es decir, cada restricción del primal se relaciona con una variable principal del dual. Profe, ¿puede Sí. volver a repetir la última oración, por favor? Bueno, observamos que cada restricción del primal se relaciona con una variable principal del dual y viceversa. Razón por la cual decimos si el programa primal tiene n variables principales y m restricciones, el dual tendrá m variables principales y n restricciones. Esa sería la forma canónica de la dualidad. Ahora, la forma, vamos a ver otra forma, me dicen y lo borro. ¿Puedo borrar?
Sí, profe. Bien. La forma estándar de la dualidad en la forma estándar de la dualidad, el programa primal va a estar dado por la forma. Si es la maximización, Cx, las restricciones va a ser Ax igual a B, donde X tiene que ser mayor o igual a 0. El problema o el programa dual asociado va a ser la minimización de B' de I, donde A' de I va a ser mayor o igual a C. Y sin restricciones de signo. Y sin restricción de signo. En el año, ¿listo? ¿Ya está? En el año 1981, o sea, no hace mucho, Basará demuestra que el dual del dual es el primal. Es decir, yo tengo el primal y hago el dual. Y de este dual hago el dual y llego al primal. ¿Lo ven? Entonces, Basara demuestra que el dual del dual es el primal. Por lo cual, las definiciones que vimos se pueden aplicar al revés. Y los términos primal y dual son relativos al marco de referencia. ¿Son qué, ¿Puedes profe? repetir, profe? Sí. Bueno, por lo cual las definiciones que hemos dado se pueden aplicar al revés y los términos primal y dual son relativos al marco de referencia que se selecciona o de que estemos trabajando.
Bueno, ahora ponemos como título relaciones primal y dual, guión dual. Voy a borrar esto. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, bueno, existe entre ambos problemas dos tipos de relaciones. Una relación sería entre variables y restricciones. Y lo que nosotros podemos observar, que la relación entre las variables de un programa con las restricciones de otro programa son, y ponemos A. ¿Las relaciones entre qué, profe? Las relaciones entre variables y restricciones. Es decir, las relaciones, podemos observar que las relaciones entre las variables de un programa y las restricciones de otro programa son A. Las restricciones de la forma menor o igual en el problema de máximo dan origen a variables mayor o igual en el problema de mínima. Mayor o igual a 0 en el problema del mínimo. B. Las restricciones igual que, Profe, sí, donde decía mayor o igual a 0. en el problema del mínimo. Ahora B. Las restricciones igual que dan origen a variables no restringidas
en el otro problema. C las restricciones mayor o igual que en el problema de máximos originan variables menor o igual a 0 en el programa de mínimo. Y la otra relación, teníamos relación 1 y ahora vamos a poner relación 2, es la relación entre los valores objetivos. Y se puede demostrar que el valor de la función objetivo para cualquier solución factible del problema de máximo es siempre menor o igual que el valor de la función objetivo. Para cualquier solución factible del problema de mínimo. Es decir, Z es menor o igual que G. Es decir, profe, Es decir, Z es menor o igual que G. Y esta igualdad se verifica cuando ambos problemas están en el óptimo. Bueno, ahora vamos a ver un teorema, vamos a enunciarlo. Dos teoremas. Vamos a esto.
Vamos a ver, el teorema, bueno, como título, fundamental de la dualidad. ¿Listos? ¿Listo? Sí, profe. Este teorema expresa que con respecto a los programas lineales primal, y dual, una de las siguientes proposiciones es cierta. Uno, ambos problemas tienen solución óptima. Tienen solución óptima, siendo igual a G. Z óptima igual a G. ¿Escribimos eso ahora, profe? Sí, escríbanlo. O sea que se pueden presentar algunas de estas proposiciones ciertas. La primera, la segunda, es que uno de los problemas en no acotado y en ¿Puedes cuyo repetir, caso, el segundo sería, uno de los problemas es no acotado, en cuyo caso el otro problema es no factible. Y tercero, ambos problemas son no factibles. Y el otro teorema es teorema débil de holgura complementaria.
Holgura complementaria. Este teorema demostrado para el caso de la dualidad canónica sostiene que en el óptimo sostiene que en el óptimo, si una variable en uno de los problemas es positiva, entonces la restricción correspondiente en el otro problema es sin holgura. Y si una restricción en uno de los problemas es con holgura, entonces la variable correspondiente en el otro problema debe ser nula. Ese dice el teorema, el otro teorema. Ahora vamos a ver lo que es la interpretación económica de las variables duales. ¿Listo? Sí, profe. En el óptimo,
La variable dual representa la cantidad que incrementa la función z ante un incremento unitario en el yésimo valor del lado derecho. Entre paréntesis, B sub I. Profe, ante un incremento unitario. En el yésimo valor del lado derecho. Entre paréntesis, B sub I. B minúscula, ¿no? Esto se demuestra calculando en el óptimo el óptimo. Vamos a tener y el óptimo va a ser igual. Ahora lo vamos a poner al revés. La variación de la función z sobre la variación de BI va a ser igual copien eso. Listo, profe. Bien. Pongan debajo de esto. Por ejemplo, si la enésima restricción o yésima restricción representa la disponibilidad de B sub I unidades de insumo, La disponibilidad de, profe. de B sub I, B sub I, de B sub I unidades de insumo para elaborar un producto que vendrían a ser las restricciones. Ahí tenemos las restricciones en B. Y Z representa la contribución total a las utilidades
Entonces, I sub I, entre paréntesis, variable dual, cerramos el paréntesis, representa el incremento en las utilidades por adicionar una unidad del insumo. ¿Puedes repetir, profe? Bueno, repito todo. Por ejemplo, si en la enésima restricción representa la disponibilidad de B sub I, unidades de insumo para elaborar un producto, y Z representa la contribución total a las utilidades, entonces I sub I, que es una variable dual, representa el incremento en las utilidades por adicionar una unidad del insumo. Punto aparte. Si en cambio la iésima restricción representa la demanda de al menos B sub I unidades producidas y Z representa el costo total de producción, entonces I sub I es el costo incremental de producir una unidad más del iésimo producto. Punto aparte. Económicamente puede interpretarse al valor de las variables duales como un vector precio sombra para el vector del lado derecho. Es decir,
que es el precio justo o valoración interna de los recursos. Bueno, todo esto que hemos visto estaba relacionado con unas técnicas de la programación lineal que era la dualidad, ¿sí? Del programa primal o original tenemos un programa asociado que es el dual, ¿sí? Donde tenemos máximo, el dual vamos a tener el contrario que es mínimo, ¿sí? Se ha comprobado que del dual a otro dual volvemos a tener el primal, ¿sí? Y ahora vamos a ver otra técnica de la programación lineal que es el análisis de sensibilidad, ¿sí? Ponemos como título análisis de sensibilidad. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a poner. Nosotros sabemos que en la programación lineal uno de los supuestos en lo que está basada la programación lineal es el de certidumbre. Es decir, el modelo supone... ¿Podría repetir, profe? Bueno, uno de los supuestos sobre lo que se basa la programación lineal es el de certidumbre. Es decir, que el modelo supone que todos los parámetros que en él intervienen se conocen con exactitud. Pero nosotros sabemos que en los problemas que se nos presentan diariamente, existe un grado de incertidumbre o aleatoriedad en los datos que poseemos. Punto aparte. En general,
al modelizar se utilizan estimaciones estadísticas de los parámetros del modelo. Y luego se los trabaja como valores ciertos. ¿Como valores? Ciertos. Punto. Debido a esto, es necesario realizar un análisis de sensibilidad. De la solución del problema. Esto es estudiar los efectos que tienen en la solución óptima del problema variaciones que puedan producirse en los valores de los parámetros. Y esto es lo que se conoce como análisis de sensibilidad o análisis de post-optimidad. De post, profe. Post-optimidad. De optimismo. Punto aparte. El objetivo de este análisis es responder preguntas tales como: 1. ¿Cómo afecta a la solución óptima un cambio en el coeficiente de costo de alguna variable no básica? 2.
Profe, ¿podría repetir la 1, por favor? Bueno, ¿cómo afecta a la solución óptima un cambio en el coeficiente de costo de alguna variable no básica? Ese es el 1. Vamos al 2. ¿Cuál es el efecto que tiene en la solución óptima un cambio en el coeficiente del costo de una variable básica? Vuelvo a repetir la 2. ¿Cuál es el efecto que tiene en la solución óptima un cambio en el coeficiente de costo de una variable básica? Tercero, ¿qué efecto producirá en la solución óptima una variación en el lado derecho de alguna restricción? Es decir, vamos a verlo. Entonces, el análisis de sensibilidad se va a realizar sobre los coeficientes de la función objetivo, C sub J, y sobre los valores del lado derecho. B sub I. Y vamos a tener del coeficiente de la función objetivo, vamos a tener de una variable no básica, x sub j igual a 0. Y de una variable básica, x sub j mayor que 0. Y de los valores del lado derecho, B sub I, vamos a tener restricciones no limitantes S sub I
mayor que 0. Y restricciones limitantes S sub I igual a 0. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Estudiaremos este tema de la sensibilidad desde el punto de vista gráfico, es decir, ¿te acuerdan cuando hacían la gráfica y hacían la zona factible? Entonces, ver qué pasa si se cambia alguno de esas zonas, ¿sí? Después vamos a estudiarlo desde el punto de vista de los intervalos de sensibilidad y vamos a calcular el cálculo de los intervalos, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar este análisis de sensibilidad gráficamente, vamos a estudiar esos intervalos y vamos a calcular esos intervalos, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá porque quiero que cuando empecemos todo eso lo terminemos para que se entiendan las distintas modificaciones que puede suceder en una sola clase, ¿sí? Y no voy a alcanzar con el tiempo. Bueno, ¿se entendió la clase de hoy? ¿Qué vimos dentro de la programación lineal? Que es lo que ustedes ya habían trabajado, que teníamos dentro de la programación lineal, teníamos el método gráfico, ¿sí? Podíamos hacer un modelo matemático con restricciones y variables, funciones objetivos. Todo eso, bueno, dentro de la programación lineal tenemos dos técnicas que podemos trabajar de lo que ya hemos visto. Una es la dualidad y el otro es el análisis sensibilidad. La dualidad nos dice que de un problema original podemos encontrar un problema asociado que se le llama dual, ¿sí? Donde cambian sus tipos de variables. Si tengo como función objetivo maximizar, en el programa dual asociado va a ser minimizar. ¿Sí? Y el análisis de sensibilidad lo que nos quiere demostrar es qué sucede gráficamente o en los intervalos o valores si se produce una modificación dentro de la función objetivo, del coeficiente de la función objetivo, o dentro del lado derecho, que son las restricciones. ¿Y qué sucede con nuestra función objetiva? ¿Se entiende? ¿Se entendió la clase de hoy? Sí, profe. Bueno, dejamos acá, recuerden que el alumno que no tiene bien su nombre en el Meet, pone nombre y apellido en el chat para que quede asentada la asistencia. ¿Sí? Nos vemos, si Dios quiere, el jueves. Chao, profe. Chao, profe. Chao, hasta luego.
Hermindo, Ana Laura, ¿alguna duda, consulta? ¿Alguna duda, consulta, Ana Laura y Hermindo? ¿No? Desconecto porque no me responde.